Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el análisis de la distribución de módulos solares en conexiones serie, paralelas y mixtas. Para ello hay que tener en cuenta los datos técnicos del módulo base, tal cual como tenemos aquí, para este caso uno de 150 vatios. También hay que tener en cuenta ciertas definiciones, entre ellos que la base constitucional de un módulo fotovoltaico es la celda o célula. Con estos componentes conectados aquí yo construyo el famoso módulo fotovoltaico, y cuando ya yo tengo un grupo hay que identificar los siguientes conceptos. En este caso estamos identificando lo que es un ramal. Un ramal son varios módulos en serie que juntos conforman en paralelo al grupo. Entonces este que está aquí, que se llama ramal de módulos, también es famoso llamado panel solar según la norma. También podemos llamarlo como subarreglos de módulos o string. Y cuando estamos hablando del total, en este caso estamos hablando del arreglo de paneles o módulos. Podemos decirle conjunto de paneles o módulos, grupo de paneles o módulos, fuente de alimentación fotovoltaica o en inglés el array. Bien, para comenzar nuestro análisis vamos a analizar los módulos de conexión en serie. Entonces en este caso los módulos de conexión en serie es sencillo, significa que el positivo o terminal positiva de uno de ellos se conecta con la negativa y así sucesivamente, donde la corriente que entra por un módulo es la misma que sale y entra al otro. Entonces esa es una condición, en este caso de la parte serie. Con respecto al análisis de la potencia total aquí de este pequeño grupo, vamos a llamarlo un pequeño arreglo. Aquí tenemos dos módulos que son de la misma capacidad en cuanto a potencia, 150 y 150. Recuerden que para estos grupos los módulos tienen que tener las mismas características. Por tanto, la potencia total de este arreglo, que vamos a llamarlo ahora pequeño arreglo, tiene que ver con la suma de las potencias de cada uno de los módulos involucrados en el proceso. Entonces podemos resumir esta fórmula como la W total de este arreglo es igual a M, que N viene siendo la cantidad de módulos conectados en serie por la potencia unitaria de uno de ellos. En este caso, como tenemos 2, entonces N viene siendo 2, por tanto lo reemplazamos aquí y la W o potencia unitaria del módulo de 150 vatios por una conclusión o un resultado total de 300 vatios como estamos hablando aquí. Entonces para las potencias, sea cual fuese la conexión, sean series, paralelos o mixtas, la potencia total del grupo es la suma de las potencias de todos los módulos involucrados en dicho arreglo. Con respecto al análisis de las tensiones, vamos a verificar en este caso las tensiones al circuito abierto. Vemos que aquí tenemos las tensiones de ambos. Si yo conecto un multímetro para medir la tensión entre estas puntas, lo más seguro es que voy a tener este valor, que significa que es el doble. Entonces, para las tensiones de los módulos en serie, se cumple que la tensión total de ellos es la suma de las tensiones individuales de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, pongo aquí hasta el módulo N, donde N viene siendo la cantidad de módulos conectados en serie. Entonces fácilmente podemos resumir esta fórmula en esta, donde la tensión total de los módulos en serie es igual a M, o la cantidad de números de módulos en serie multiplicado por la tensión de circuito abierto unitaria de uno de ellos. Entonces veamos en este ejemplo, reemplazando los valores, tengo dos módulos por la tensión de circuito abierto de uno de ellos, que es 2242, nos va a dar 44.84. Lo mismo se aplica para las tensiones a máxima potencia, que cumplen con la misma fórmula. Lo único que hay es que cambiar el B sub OC por el B sub MP, que es la tensión a máxima potencia. Entonces la fórmula se aplica para ambos. Con respecto a las corrientes, en este caso vamos a tomar o analizar la corriente de cortocircuito. Al nosotros tomar estos módulos en serie y conectar estos dos extremos, como estamos viendo aquí, lo más seguro es que vamos a tener la medida de 845.
¿Por qué razón? Porque la misma corriente que sale de este módulo es la misma que entra y sale, por tanto tienen la misma corriente. En conclusión, si yo deseo saber cuánto es la corriente de un grupo de módulos conectados en serie, la corriente total de ellos es la corriente de uno solo de ellos. Así yo puedo tener dos aquí, voy a tener 845, y si tengo 1000 módulos de estos conectados en serie, voy a tener 8.45. Entonces, para ambas corrientes, tanto la corriente de cortocircuito como la corriente a máxima potencia, se cumple que la corriente máxima de los total es igual a la corriente máxima potencia de un módulo, y la corriente de cortocircuito de ese grupo es la corriente de cortocircuito de uno de ellos. Ahora vamos a hacer el análisis de los módulos en conexión paralelo. En este caso, para conectar paralelos, vean que los terminales positivos y negativos de cada uno de ellos se conectan entre sí. Veanlo aquí, negativo con negativo, positivo con positivo. Entonces, esa es la conexión que tenemos nuestra paralela y vamos a analizar la misma. Con respecto a las potencias, habíamos dicho que la potencia es un parámetro en el cual realmente no le interesa cuál es la conexión que tienen los módulos, solamente le interesa la cantidad de ellos. Por tal razón, vemos que para ver la potencia de estos dos módulos en paralelo, la potencia de ellos es la suma de las potencias individuales de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, es la misma fórmula que el sistema en serie, por tanto, vamos a tener el mismo resultado con un valor de 300 vatios. Entonces, si yo tengo aquí 4 módulos, sea conexión serie o sea conexión paralelo de 150, voy a tener 600 vatios en ambos esquemas. Ahora, con respecto a las tensiones, ya aquí las cosas cambian. En este caso, vamos a analizar nuevamente la tensión de circuito abierto de estos dos módulos. Vean que es igual. Recordemos que los módulos se comportan como fuentes de tensión y fuentes de corriente. Entonces, esto es como colocar dos baterías en paralelo. Por tanto, cuando yo vaya a analizar la tensión de estos dos módulos en paralelo, voy a tener 22.42, que es la tensión de uno de ellos. Entonces, así coloque yo 1000 módulos, en este caso en paralelo, voy a tener la misma tensión de 22.42. Por tanto, si yo quiero calcular la tensión total de un grupo de módulos en paralelo, es la tensión de uno de ellos. Entonces yo puedo decir en este caso que la tensión de este grupo de arreglos va a ser de 22.42, tenga 1, 2 o tenga 1000 módulos. Lo mismo se va a cumplir para la tensión a máxima potencia, que la tensión a máxima potencia de todo ese grupo va a ser la tensión a máxima potencia de un módulo de lo que lo conforma. Con respecto a las corrientes de módulos en paralelo, en este caso vamos a medir o a verificar la corriente cortocircuito. Al yo unir aquí estas dos puntas y tomar una pieza amperimétrica, voy a medir 16.9 amperios. Lo que quiere decir que en las conexiones en paralelo, la corriente total de todo el sistema es la suma de las corrientes que aporta cada módulo. Por tal razón, yo puedo decir que la corriente de este arreglo es igual a la sumatoria de las corrientes de la cantidad M de módulos involucradas en dicha conexión. Y la puedo resumir en esta, donde la corriente, en este caso de cortocircuito del arreglo, es igual a M, que es la cantidad de módulos conectados en paralelo, por la corriente unitaria de corto de uno de ellos. Lo mismo se aplica para la corriente a máxima potencia, tal cual como estamos hablando aquí. Ahora, para las distribuciones de módulos con conexiones mixtas, que implica conexiones serie y paralelo, vamos a ver este primer análisis. Entonces aquí tenemos un grupo de módulos conectados y el módulo base viene siendo este mismo, que es el de 150, con el cual hemos trabajado. Entonces el segundo paso tiene que ver con identificar el ramal, en este caso, o panel de módulos en serie, que en paralelo con otro conforman al grupo.
Entonces vean aquí que yo me conecto, comienzo con este, vean, este está conectado con este, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo con positivo, y aquí se rompe la serie. Entonces estos tres están en serie y esto conforma mi primer ramal. Entonces tengamos en cuenta que el ramal está compuesto por módulos en series. Por tal razón, recordemos que la potencia de este ramal es la potencia o la suma de la potencia de cada uno de ellos. La corriente del ramal, que todo esto es la corriente de uno de ellos, mírenlo aquí. Lo mismo con la corriente a máxima potencia, se cumple la misma condición, pero las tensiones, en este caso ya sea la de circuito abierto o la de máxima potencia, se cumple que las tensiones totales es la suma de las tensiones individuales de cada uno de ellos, y los podemos ver aquí en estas fórmulas. Entonces, para este ejemplo, con estas condiciones vamos a obtener los parámetros. Entonces, para ello vamos a tener aquí la potencia del panel o ramal es igual a N, donde N en este caso es el número de módulos en serie que para el ejemplo es 3. Entonces vamos a reemplazar estos valores aquí en estas fórmulas y vamos a obtener los siguientes resultados. Vean que 3 por 150, 150 es la potencia unitaria de uno de ellos. Ahora, para hallar las tensiones, vamos a reemplazar 3, que es el número de módulos, por la tensión unitaria, en este caso de circuito abierto. Mírenlo aquí y nos da este valor. Ahora, para hallar la tensión a máxima potencia, nuevamente N viene siendo 3 por la tensión a máxima potencia del módulo, que en este caso es 1899, y las corrientes de todo este ramal es la misma corriente de un módulo. Entonces solamente hay que tomar los valores, 845 aquí para la corriente de cortocircuito y de 7.9 para la corriente a máxima potencia, tal cual como estamos observando. Y entonces ya aquí tenemos los valores de un ramal. En este paso vamos a identificar la cantidad de ramales que conforman al grupo. Recordamos que aquí tenemos un ramal y por tanto los otros ramales deben tener la misma cantidad de módulos en series. No existen ramales con 2 módulos y otro ramal con 3 o 4 módulos. Eso aquí no se da. Entonces es muy fácil su identificación. Y para ello, como estamos en conexiones paralelos entre ramales, entonces se va a cumplir que la potencia total del grupo es la potencia o la suma de las potencias de cada ramal. En cuanto a las corrientes, ya sea la corriente de cortocircuito o la corriente a máxima potencia, se cumple que las corrientes de estas del grupo es la suma de las corrientes de cada ramal involucrado. Y en cuanto a las tensiones, como estamos en paralelo, se cumple que la tensión total del grupo es igual a la tensión del ramal 1, que es la misma del ramal 2, etcétera, tal cual como estamos observando aquí. Bien. En el quinto paso, ya identificado los parámetros de todo esto, vamos a colocarlo aquí. Aquí tenemos los parámetros de los ramales. Ahora vamos a obtener los parámetros o potencias finales de tensiones, corrientes y potencias del grupo. Entonces, para ello, teniendo en cuenta los análisis anteriores, sabemos aquí que la potencia total del grupo es igual a M, donde M es el número de ramales en paralelo. En este caso tengo 2 por la potencia unitaria del ramal. Ya sabemos que la potencia de cada ramal es 450 y por tal razón tenemos aquí 900 vatios. En cuanto a las tensiones, recordemos que la tensión de todo este grupo es la tensión de un ramal. Por tanto, vean que tomamos aquí en el caso del circuito abierto 6726, que es la misma del ramal 1 y la misma tensión del circuito abierto del ramal 2. Y en cuanto a las tensiones a máxima potencia del grupo, es la misma tensión de uno de ellos. Vean que aquí que es 56.97 para el 1 y de 56.97 para el 2. Ahora, para el caso de las corrientes, recordemos que la corriente del grupo es igual a M, donde M es el número de ramales involucrados por la corriente de uno de ellos. Como en este caso tengo 2 ramales, sería 2 por la corriente de uno de ellos, en este caso I sub SC, 845
para lo cual, reemplazando en la fórmula, yo tengo que la corriente total de cortocircuito del grupo es de 16.9, y si hacemos lo mismo para hallar la corriente a máxima potencia del grupo, es igual a 2 por 7.9, que viene siendo la corriente de un ramal, y me da 15.8 amperios. Ahora vamos a hacer otro análisis, y este viene porque ya yo sé la distribución de los módulos en el grupo. Bueno, en este caso, lo primero que hay que tener a la mano son las características técnicas del módulo base que conforma al grupo. En el segundo paso vamos a identificar la distribución del grupo o conjunto de arreglos de módulos que está aquí. Para ello, se indica con las siguientes, o la siguiente codificación, donde tengo aquí X, que representa al número de módulos en serie de un ramal, y tengo Y, que representa el número de ramales o paneles en paralelo de este grupo. Entonces esta letra significa S, habíamos dicho que significa los módulos en serie, y P está diciendo los ramales en paralelo. Entonces vamos a ver un ejemplo de esta situación. Entonces para este caso vamos a identificar, el ramal es lo primero que identifica. Sabemos que el ramal son los módulos en serie, y en este caso tengo 3, 1, 2 y 3. Por tanto, el coeficiente X de la letra S es 3. Ahora, en el siguiente paso, vamos a identificar cuántos ramales tengo en el grupo. Si este es 1 y aquí tengo 2, significa que tengo 2 ramales, y ese es el coeficiente Y de la letra P. Por tanto, yo puedo concluir que mi distribución en este caso tiene que ser un 3S y es 2P. Entonces, para esta situación donde tengo yo una distribución XS y YP, entonces puedo aplicar las siguientes fórmulas, donde N es el número de módulos involucrados en el grupo, que sería la multiplicación del coeficiente X por el coeficiente Y, donde la potencia total del grupo es la cantidad de módulos del grupo por la potencia de uno de ellos. Entonces puedo decir que es N por W sub P del módulo, donde las tensiones del grupo están en función de los módulos en serie. Recuerden que las tensiones se afectan por la cantidad de módulos en serie, y por esta razón yo puedo decir que tanto el B sub OC del grupo como el B sub MP del grupo es igual a X, porque recuerden que X representa el número de módulos en serie por la tensión unitaria, ya sea de circuito abierto o de máxima potencia de cada uno de ellos. Y en cuanto a las corrientes, puedo decir que las corrientes del grupo están en función de Y, porque Y es el número de ramales en paralelo por la corriente unitaria de un módulo. Recuerden que en este caso, cuando tengo sistemas serie, aquí la corriente de todos ellos es la misma de uno de los módulos involucrados. Por tanto, puedo hacer esto. Esta fórmula la puedo hacer en una matriz Excel y me resultan súper rápidas de calcular. Entonces, para este ejemplo vamos a ver los datos. Estamos hablando que nuestra configuración aquí es 3S, porque tengo 3 módulos en serie y 2 ramales en paralelo, 2P. Entonces vamos a reemplazar en las fórmulas. Vean que N es igual a X por Y, sería 3 por 2, 6 módulos. Aquí tenemos ya el valor de la potencia total del grupo, serían 6 módulos por 150 vatios, que es la potencia cada uno, nos da 900 vatios. Donde la tensión del grupo es igual a X es 3, mirenlo aquí, por la tensión unitaria del módulo. En este caso, B sub OC es 22.42 y nos da 67.26 voltios. En relación a la tensión a máxima potencia, utilizamos también X, que es 3, por la tensión a máxima potencia de uno de ellos, que en este caso es 18.99 y nos da 56.97 voltios. En cuanto a las corrientes, entonces está afectada por el coeficiente Y, que es el número de ramales en paralelo, por la corriente de corto de un módulo. Entonces la corriente de corto de este módulo es de 8.45, 2 por 8.45, 16.9, que me da la corriente de corto de todo el grupo. Y para finalizar, la corriente a máxima potencia del grupo es igual a Y, que es 2,
por la corriente máxima potencia del módulo, que en este caso es de, vamos a buscarla por aquí, ISO-MP, vemos aquí que es de 7.90 y nos da 15.8. Entonces, ya teniendo en cuenta esta distribución, simplemente es aplicar las fórmulas y le salen los parámetros de una manera súper rápida. Ahora, importante para finalizar, tengamos en cuenta que para conformar estos grupos, todos los módulos deben tener la misma potencia unitaria. Los módulos tienen que ser del mismo tipo, o sea, no puedo combinar monocristalinos con policristalinos u otras combinaciones. Tienen que ser del mismo fabricante y del mismo modelo, porque es posible que a pesar que tengan la misma potencia unitaria, puedan tener diferencias entre los parámetros. La otra es que ninguno esté averiado o con problemas técnicos. Muchas gracias y nos vemos en otro video.